Listo. Bueno, todo esto, ¿hay alguna duda en todo esto, chicos? No, profe. Los No, movimientos, vamos a repasar un poquitito los movimientos. Esta es la circulación del contenido, vamos a repasar los movimientos. Todo esto ya lo habíamos visto todo. Bueno, acá. La actividad motora de las cavidades del estómago de los rumiantes tienen dos objetivos. Un objetivo es mezclar. ¿Me ven bien? A mí son los que yo hago. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una de los objetivos es mezclar el contenido que hay en el rumen. Y otra de los objetivos es eliminar los gases, o sea, la eructación. O sea, uno es de mezclado y otro es de eructación. Y hay otro que no está puesto acá, pero otro de los objetivos es de avance. O sea, de qué manera yo paso a otras cavidades lo que ya está fermentado y ya no hace falta que esté guardándose en el rumen. Todos los procesos fundamentalmente ocurren en el rumen, porque para eso es la cavidad más grande de todos los otros compartimentos, ¿no es cierto? Ustedes imagínense que todo completo, más o menos en una vaca de tambo o en un toro grande, pero más en una vaca de tambo que tiene mucho más capacidad, está alrededor de 180 litros. De esos 180 litros, por lo menos 110, 120 están en el, o 100, ponele, están en el rumen, y los otros 80 litros están distribuidos entre lo que es retículo, omaso y abomaso. O sea, el volumen grande es acá en el rumen, que es donde verdaderamente se producen los procesos de fermentación. Por eso es tan grande y por eso está mucho tiempo. El alimento puede estar ahí 24, 48 horas, 72 horas, pueden permanecer en el rumen, que es el tiempo de los procesos de fermentación que se va dando para ir degradando el contenido que tiene y obteniendo los microorganismos, obtienen de ahí sus nutrientes, que fundamentalmente podríamos decir que son lípidos, proteínas, hidratos de carbono. Y bueno, por supuesto que minerales también. Y dentro de los hidratos de carbono, podríamos decir que son como los grandes polímeros, que sería la celulosa y la glucosa, y algunos dímeros como la sacarosa, y después pectina, y bueno, no me sale otro ahora, pero más o menos eso sería la gran mayoría de los hidratos de carbono que hay en el rumen. Todo en realidad es un ciclo, así que decir de dónde arranca no es tan fácil, pero uno puede decir cómo es la secuencia de los movimientos que se van a ir dando en las cavidades para producir lo que es este proceso de mezclado y avance. Todo arranca, si uno piensa en el esófago, la primer saculación que tiene el esófago es el retículo. O sea, viene el esófago, lo primero que ocurre es la primera saculación, que sería el retículo, y ahí nomás todo lo que es la zona del antro, todo lo que es el antro rumino reticular, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que arrancan una contracción de, esto sería el retículo, en una contracción de retículo donde envía al saco dorsal del rumen el alimento recién digerido o lo recién deglutido. Eso va a ir al saco dorsal del rumen. La contracción arranca en esta zona, la zona reticular, y va avanzando hacia el retículo. Pierde parte de su luz, no totalmente su luz, dijimos en la primera fase de contracción, y devuelve al saco dorsal del rumen todas las partículas o recién deglutidas o las más groseras que le pueden haber caído ahí. Eso yo ya se lo expliqué en la clase grabada que le di.
La contracción progresa hacia caudal por el techo del saco dorsal del rumen, progresa hacia caudal y agarra parte de lo que es el saco craneal y el pilar medio y va hacia atrás, o sea, hacia el fondo del saco ciego dorsal del rumen. Desde el fondo del saco ciego dorsal del rumen, desciende por el saco ventral del rumen, va hacia atrás, hacia el fondo del saco ciego ventral del rumen, y luego termina produciéndose una elevación del saco ventral del rumen, donde le manda al retículo todo el contenido más digerido, el contenido más malaxado que tiene. Malaxado quiere decir, en realidad es, ¿viste cuando amasás que vos ponés el agua, ponés la harina y empezás a amasar y se empieza a mezclar todo y hacer la masa, la pasta? Eso es malazar, con X. Eso significa malazar, es mezclar, es homogeneizar. Bueno, ese contenido que está con todos los procesos de fermentación, está degradado, está fermentado, partículas pequeñas, está malazado. Es una pasta. Esa pasta es la que le va a entregar al retículo. Lo que pasa es que cuando le entrega el saco ventral del rumen al retículo, le entrega ese contenido, siempre va a arrastrar algo de lo que está acá flotando, de lo que llamamos el puente de forraje, que sería la zona semisólida. Lo sólido es lo que está arriba de todo, son las partículas más groseras, lo que todavía le faltan los procesos de fermentación, y por eso tiene mucho menos peso específico, y la fuerza de empuje del agua la hace flotar para arriba, ¿no es cierto? En la medida que se empieza a desarmar, a romper, a deshacer en partículas más pequeñas, ese malazado que le digo yo, va a caer al fondo, y en el fondo del saco ventral del rumen lo va a entregar de ahí al retículo. Muy bien. Y arrastra parte de lo que está flotando, porque no es que hay una puerta que separa esto para acá y esto para allá. En realidad la que hace esa función es el retículo. Muy bien. Y ahí terminaría la fase de contracción. En el momento en que se produce la primera etapa de contracción del retículo, en esta instancia generalmente coincide con el final de lo que va progresando sobre el saco dorsal del rumen, de la contracción que va progresando sobre el saco dorsal del rumen. Cuando se produce la contracción del saco ventral del rumen, que es el momento en que le entrega el material al retículo, el movimiento de la contracción que progresa hacia el fondo del saco ciego, y eso es lo que hace progresar hacia el saco, hacia el retículo, el contenido que tiene el saco ventral del rumen. En ese momento se produce la segunda fase de contracción del retículo, donde pierde la luz el retículo y está verdaderamente relajado, abierto el orificio retículo omasal. Entonces el contenido perdón, me fui acá abajo, la flecha tendría que estar acá arriba. En ese momento, que es cuando llegó al fondo del saco ciego del saco dorsal del rumen, yo dije el saco ventral, perdón, me equivoqué, es acá, el saco dorsal del rumen, lo que hace es elevar un poquitito al retículo y hace que quede en mejor posición el omaso abajo para la entrega del contenido del retículo en la segunda fase de contracción, que es donde pierde la luz del órgano y le entrega todo su contenido al omaso. Entonces ahí el omaso recibió el contenido que había quedado atrapado en las trabéculas del retículo. Ahí empieza la contracción del omaso. La contracción que se produce porque cuando pasa el contenido del retículo al omaso, pasa por el orificio, el retículo omasal estimula toda acá la mucosa donde están, que yo les había dicho, fibras muy finitas del vago esofágico, que llega hasta la mucosa, y ahí actúan como mecanorreceptores y generan la estimulación que produce las contracciones del omaso. Y el omaso, al ir cerrando la luz, aumenta la presión hidrostática, porque estoy achicando el continente con el mismo contenido, que el contenido que le dejó el retículo. Y entonces ahí empieza la absorción
de agua, pero también absorción de los ácidos grasos volátiles. Por lo tanto, en la medida que se absorben los ácidos grasos volátiles, hay en el omaso, que ya había empezado la absorción en el rumen, pero acá se siguen absorbiendo, lo que hacen es generar un gradiente osmótico positivo para que se absorba agua. Y eso hace de que la presión hidrostática más el gradiente osmótico que le va a ir dando los ácidos grasos que se están absorbiendo, lo que hace es favorecer la absorción de agua en el omaso y se absorbe el 70% del contenido. Todo eso está fenómeno. Ahora, puede ocurrir que la cantidad de gas que se esté generando acá arriba sea una cantidad de gas importante y entonces se genera una etapa complementaria de contracción del saco dorsal del rumen que favorece la eructación. Entonces, a un ciclo simple, que sería hasta acá, término de ciclo simple, se le puede agregar una contracción del saco dorsal que antes venía de cráneo a caudal, ahora va de caudal a craneal. Esta contracción de caudal a craneal y lleva la cámara de gas hacia la zona del esfínter craneal. ¿Veis? Se termina obliterando desde atrás hacia adelante el saco ciego dorsal del rumen, lleva bien la cámara de gas hacia adelante, se relaja el esfínter cardial y entonces por diferencia de presión el gas que está en el rumen se mete adentro del esófago y asciende por gravedad, por supuesto. Y bueno, y termina con la eructación en ese momento. Puede ocurrir también de que el contenido que tiene acá sea un contenido más grueso, partículas más groseras, entonces eso no hizo la dilución, empezaron los procesos, lo va a tratar de mandar hacia el saco ventral, pero va a flotar nuevamente ese contenido, y ese contenido va a estar incidiendo hacia la zona retículo ruminal. Y ahí desencadena un reflejo, por terminaciones vagales, que es el reflejo de la rumiación. Hasta acá habíamos visto entonces un ciclo complementario que sería el reflejo de la eructación. ¿Cómo se desencadena esto? Se desencadena porque la cantidad de gas produce una distensión del saco dorsal del rumen, los mecanorreceptores en la pared del saco dorsal del rumen se excitan y van vía vagal, por el vago esofágico, llegan a la zona del bulbo, al centro de la eructación. Vuelve vía vagal y desencadena esta contracción complementaria del saco dorsal del rumen para empujar la cámara de gas, la relajación del esfínter cardial y la posibilidad de que el gas ingrese al esófago y se eleve por gravedad. Y ahí se produce la eructación. Ese sería el reflejo. O sea, decimos que es un reflejo vago-vagal porque arranca del vago, de la distensión, la estimulación vagal, viaja por el esófago hasta el hipotálamo, hasta el bulbo, centro de la eructación, y vuelve por vago y genera esta respuesta de esta contracción, y eso genera la eructación. Por tanto, es un reflejo vago-vagal porque va por vago y vuelve por vago. ¿Está bien hasta acá? Si hay dudas, por favor, o escriban en el chat o me paran. Yo el chat no lo veo, lo ve Pisi, Mariano, no sé si ya entró, pero ellos lo pueden ver el chat. Sí, yo lo voy viendo. Bien. ¿Se entendió eso hasta acá? Sí, profe. Bien, seguimos. Puede ocurrir entonces que la textura de ese alimento sea grosero, que requiera más partición, volverlo a masticar, romperlo en partículas más pequeñas todavía, porque hay hojas grandes, pedazos de tallo, de tronco grande o granos, etcétera, que no están bien rotos y entonces requiere que se vuelva a masticar. Entonces se produce la rumiación. ¿Quién desencadena el reflejo de la rumiación? La textura del contenido que hay en el rumen. Sobre todo el contenido grosero que excita los mecanorreceptores en la zona del antro retículo ruminal y eso va vía vagal. ¿A dónde va? Al bulbo. En el bulbo hay un centro que es el centro de la rumiación. Pero de ahí vuelve por distintos caminos. Por un lado, vuelve por vago.
Y lo que hace es relajar el esfínter cardial y producir una contracción del retículo con el orificio retículo basal cerrado. Se relaja el esfínter cardial, se contrae el retículo y eso hace de que el contenido que está en la zona del antro rúmino reticular se meta adentro del esófago. Entonces ahí, cuando ingresa el contenido al esófago, desencadena un reflejo peristáltico. Pero como este reflejo peristáltico arranca de atrás para adelante, o sea, desde la cavidad hacia la boca, lo vamos a llamar antiperistáltico. Porque peristáltico sería todo lo que va de craneal a caudal. Este va de caudal a craneal, entonces lo llamamos un reflejo antiperistáltico. Entonces, el alimento que fue como chupado, ¿por qué? Se produce la relajación del esfínter cardial por la estimulación vagal que viene bajando por el vago esofágico. La contracción del retículo a través de la estimulación vagal. Pero al mismo tiempo se produce una inspiración. O sea que ahí participa el nervio frénico. Entonces produce la inspiración, retracción del, bueno, y nervios también inspiratorios, del diafragma. Entonces, al producirse la inspiración, la presión de la cavidad torácica se hace negativa. Eso ustedes ya lo saben de respiratorio. Pero a su vez, en ese momento, la glotis está cerrada. Al estar cerrada la glotis, en la inspiración no entra aire a los pulmones. Como no entra aire a los pulmones, lo que va a hacer es negativizar la luz del esófago. Al negativizarse la luz del esófago, el esófago chupa el contenido y se mete adentro. Como cuando vos tomas mate, lo que vos haces es chupar de la bombilla. Al chupar de la bombilla, lo que vos estás haciendo es generando una presión negativa dentro de la bombilla. Entonces el agua del mate asciende por la bombilla. Acá pasa lo mismo. Una inspiración a glotis cerrada, por lo tanto el contenido que estaba en el antro rúmino reticular se mete adentro del esófago, porque a su vez está el esfínter esofágico relajado. Cuando se metió, se desencadenó el reflejo antiperistáltico. Entonces el alimento empieza a ascender hacia la boca. Como está cerrada la glotis, no se puede meter a las vías respiratorias. Y se eleva la epiglotis, entonces deja abierta en el istmo de la fauce para que se meta adentro de la boca. Una vez que ingresa a la boca, lo que se produce es una compresión, se eleva la lengua contra el paladar y comprime el contenido y se produce la deglución del licor ruminal. Una vez que le quitó el licor ruminal, que lo traga nuevamente, va a la deglución, vuelve al retículo, lo que le quedó en la boca lo que hace es desencadenar el reflejo de la masticación. Y ustedes ya saben que el reflejo de la masticación se desencadena por la presencia de alimento en la boca o cualquier alimento extraño. Vos te metés cualquier cosa, vos te metés un chicle en la boca. Y podés estar sin masticar un rato, pero después lo masticás, o sea, te viene el reflejo de masticarlo, aunque uno no quiera masticarlo. ¿Está bien? Entonces se produce el reflejo de la masticación. Pero a su vez, el contenido del pH que tiene el licor este que le llegó a la boca, tiene un pH más ácido, lo que hace es estimular la secreción salival. Y entonces se produce una remasticación con una reinsalivación mucho más abundante y sigue produciendo bicarbonato, sobre todo bicarbonato de sodio. Y carbonatos también y fosfato también. Lo que hace es agregar buffer a la saliva que se mezclan con este contenido que lo vuelve a masticar, lo vuelve a romper, lo hidrata más porque lo insaliva más y a su vez le mete buffer. Y lo que hace luego es producir la deglución. Pero ahora es una masticación, esta masticación es una masticación pausada, tranquila, que hace no solamente los movimientos de diducción, sino hace movimientos de lateralidad, como quien masca chicle, ¿viste? Entonces el animal no solamente hace así, sino hace así. Un poquito exagerado, pero más o menos es lo que hace el animal, que ustedes cuando vean un animal rumiando van a observar que hace ese movimiento. Y como ustedes saben que el ángulo del maxilar es más pequeño que el ángulo mandibular, que es más ancho,
al hacer este movimiento, al hacer este movimiento, que sería el movimiento de lateralidad, lo que hace es gastar las muelas de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, en la mandíbula. Pero las muelas del maxilario, pero las muelas de la mandíbula se van a gastar, como hace este movimiento, de adentro hacia afuera. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda, Dale. porque me perdí un poco cuando empezó a explicar cuando vuelve por el vago. ¿Puede Sí. arrancar de ahí de nuevo? La estimulación va por vago, porque hay mecanorreceptor Ajá. en la zona del antro rúmeno reticular. Vago esofágico. Vía sensitiva. Va la estimulación. Esa estimulación que va por acá va a llegar al bulbo, al centro de la rumiación. Vuelve por vago también y produce la contracción, una especie de contracción suplementaria del retículo y de la zona del antro rúmeno reticular, inclusive del saco craneal, y relajación del esfínter cardial. Entonces hace que todo el alimento llegue a estar en contacto con el esfínter. También produce vía nerviofrénico y nervios inspiratorios una inspiración. Pero por la actividad del glosofaringio produce el cierre de la glotis se cierra, o sea, baja, tapa las vías respiratorias y la epiglotis se levanta, entonces tapa la vía nasal. Por lo tanto, el alimento solo puede llegar a la boca y se produce una relajación del istmo de las fauces. Y entonces ahí aparece, sobre todo, el nervio hipogloso, también hay ramas del facial que inervan toda esa zona, bueno, y los otros nervios que inervan esa zona, y el hipogloso también lo dije ya, sí, glosofaringio, hipogloso. Bueno, lo que hace es que entre el alimento a la boca y no se vaya por las vías respiratorias ni se vaya por la nariz. Una vez que está en la boca, se produce la masticación, remasticación, reinsalivación. Primero comprime la lengua, levanta y comprime el contenido, traga el líquido. Y luego que le quedó el contenido grosero, que le faltaba más proceso de partición, bueno, vuelve a masticarlo, lo rompe bien. Ahora hace muchos movimientos, más o menos 50, 50 y pico de movimientos masticatorios en el término de un minuto. Cuando el momento que el animal está haciendo la ingesta de alimentos, hace pocos movimientos, hará 4 o 5 movimientos y lo deglute, o menos. Pero acá en la rumiación no, por eso que el animal para rumiar lo que hace es quedarse tranquilo, a veces se echan, a veces se quedan parados, quietos, no caminan y empiezan a producir la rumiación. Y eso es lo que va a hacer entonces con una reinsalivación, es aportar mucho buffer. Y eso le viene bien para poder controlar el pH ruminal. A su vez lo rompe más porque lo mastica más y eso favorece el mejor contacto de los microorganismos con el sustrato para producir el proceso de fermentación. Entonces este es un reflejo mucho más complejo. El de la eutacción va por vago, vuelve por vago, se terminó. Ahora este va por vago, pero vuelve por vago, por frénico, por hipogloso, glosofaringio, por músculos inspiratorios, nervios inspiratorios, en fin. Es un reflejo mucho más complejo que el anterior. Entonces, ¿qué hace? Hace una contracción complementaria o suplementaria de la zona reticular, del saco craneal y puede involucrar parte del saco dorsal, con una luego relajación del cardias, inspiración a glotis cerrada, movimiento antiperistáltico del esófago para llevarlo nuevamente a la boca, relajación del istmo de las fauces, cierre de la glotis, se eleva la epiglotis, una vez que el alimento ingresó a la boca, compresión con la lengua contra el paladar, traga el líquido, después de la dilución del líquido, lo que empieza es un movimiento de remasticación, reinsalivación y vuelve a deglutir. Lo traga nuevamente y queda un ratito así, y al cabo de
de unos segundos o un minuto o unos minutos, nuevamente se da el reflejo. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en el campo y pueden ver los animales rumiar, lo van a ver después que coman. Lo van a ver comer, come, y después que terminan de comer, el animal se queda tranquilo, parado en algún lugar y empieza a rumiar. Y ustedes van a ver pasar por el surco esofágico el bolo. Lo van a ver cómo hace una inspiración que hace como un movimiento para adelante pequeño y van a ver ascender el bolo por el surco esofágico. Y ahí van a ver que empieza nuevamente a hacer una masticación lenta, 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 lo vuelve a deglutir. Y al ratito, de nuevo, hace la inspiración, y así va remasticando el contenido. ¿Hasta cuándo? Y hasta que las características, la textura de ese contenido sea una textura mucho más suave, más desarmada, más chiquitita, que ya deje de incidir y excitar a los mecanorreceptores. Entonces, primero rumea mucho y después va rumiando cada vez menos, 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 hasta que después no rumea más. Porque tiene que ver con los factores que están estimulando para que se produzca la rumiación. Y eso sería la textura del contenido que tiene. Cuanto más grosero es, más rumea y más tiempo rumiando está. Cuanto menos grosero es, más desarmado, más roto, más molido podría ser, se produce menos proceso de rumiación. En cuanto a los feedlot, la rumiación es muy importante. ¿Saben lo que es un feedlot todos? Sí, profe. Bueno, si alguno no lo sabe, dígamelo. No sé. ¿Estamos? Yo no sé, profe. Bueno, el feedlot es una forma de engorde de los animales animales de producción, ¿no es cierto? Que se le prepara una ración, que es una mezcla generalmente lleva grano de maíz, puede llevar grano de soja, y algún forraje, que puede ser alfalfa u otro. Lo que se hace, se muele todo y esa molienda se le da al animal para que lo coma. Entonces, en ese caso, y se hace a corral, eso engorde a corral, eso es feedlot, engorde a corral. Entonces, como le dan el alimento molido, lo que ocurre es que ya la rumiación es mucho menor o casi nula. Como es menos la rumiación, la cantidad de movimientos masticatorios son menos. La de producción de saliva es menos. La producción de buffer es menos. Entonces se corre más riesgo de procesos de acidosis ruminal. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Nos quedan 9 minutos. Seguimos. Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver entonces los procesos digestivos que se van a ir dando en la... Esto yo ya se los pasé. Vamos acá. Esto no lo vimos, ¿no es cierto? No se lo grabé yo a esta parte de digestión. No, profe, dijo que Bueno, después le iba a dar. listo. Entonces, lo que se puede digerir, dijimos como hidrato de carbono, en términos grandes y generales. Espérate que estoy viendo de todo detrás. Oy. Ahí está. Ya dijimos, como hidrato de carbono, el almidón, la celulosa fundamentalmente. Vamos a ir por esas dos. Cuando los microorganismos que atacan la celulosa se llaman celulolíticos. Son microorganismos celulolíticos los que van a atacar la celulosa. Los que atacan el almidón, amilolíticos. No son los mismos. Y eso va a dar distintos resultados en cuanto a la producción de ácidos grasos volátiles. Esencialmente son estos tres: acético, propiónico y butírico.
Butírico casi siempre es un 10%, porque son 4 carbonos. Entonces, lo que queda, sin que se siga, que se siga particionando la molécula, es un pequeño porcentaje que es aproximadamente un 10%. Luego eso se parte en 2 y quedan 2 acéticos, que tienen 2 carbonos. Entonces la producción de acético es siempre la que más abunda. En cualquier tipo de pastura que esté comiendo el animal, siempre lo que más se produce es ácido acético. Pero las bacterias celulolíticas, que son las que atacan el almidón, la celulosa, son las que más ácido acético producen. Entonces producen más o menos un 70% de ácido acético. Un 10% siempre butírico, por lo tanto, más o menos un 20% de propiónico. Espérense que cierro, hay mucho ruido. Aguántenme. Muy bien. Entonces, las bacterias, los microorganismos, bacterias y protozoos, las celulolíticas, lo que generan es más producción de ácido acético, un 70% aproximadamente. Un 20% de propiónico y un 10% de butírico. El acético, la bacteria actúan degradándolo con enzimas que están sobre la membrana celular. Si van a atacar a la celulosa, la enzima es la celulasa, que lo que nos va a dar es celobiosa, y la celobiosa es atacada por una celobiasa y va a terminar dando glucosa. La glucosa ingresa, o sea, todo esto ocurre afuera del microorganismo. ¿Está? Ocurre en la luz ruminal, por supuesto, en el líquido ruminal, pero afuera del microorganismo. Por eso es que el microorganismo tiene que poder llegar a estar en contacto con el sustrato. Por eso es que los movimientos de mezclado y todo lo demás viene bien para que los microorganismos estén en contacto con el sustrato y produzcan el proceso de digestión. Entonces, si adhiere la bacteria a la hoja, al tallo, a lo que sea, se adhiere y con enzimas que tiene en su membrana celular, produce la degradación de la celulosa por la celulasa a celobiosa. Y la celobiosa por la celobiasa a glucosa. La glucosa ingresa al microorganismo. Y al ingresar se da un proceso de glucólisis como lo que ocurre en cualquier célula de cualquier parte del organismo. Entonces, nos da, esto está muy simplificado, después lo vamos a complicar un poquito más, nos da 2-piruvato, acetato, propionato y butirato. En este caso, más que nada, acetato. Si yo digo acetato, estoy diciendo que el ácido acético se estuvo disociando entre protón y acetato. En el momento de la disociación queda el protón libre, que es el que me acidifica el medio. El bicarbonato de sodio que el animal deglute con la saliva, lo que va a hacer es disociarse en 2. Sodio por un lado y ion bicarbonato por el otro. El sodio se va a unir con el acetato y va a formar acetato de sodio. O con el propionato o con el butirato va a formar propionato de sodio o butirato de sodio. Y el protón se va a unir con el ion bicarbonato que se dio el sodio y lo que se va a formar es ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se va a disociar en 2. ¿En qué 2 cosas se va a disociar, Silvina Carrizo? Silvina, habilita el micrófono. Sí, ¿puedes repetir la última partecita? Muy bien. El bicarbonato de sodio que tragó con la saliva, cuando llegó al rumen, se disocia en sodio y ion bicarbonato. El sodio lo toma el ácido acético, que se disocia en protón y acetato, toma el sodio y formamos acetato de sodio. Supongamos, lo mismo con el propiónico, propionato de sodio, o butírico, butirato de sodio. Los protones que van quedando libres, los toma el ion bicarbonato y se forma ácido carbónico. Y esto ustedes ya lo han visto en respiratorio. El ácido carbónico se va a disociar en ¿qué? 2 cosas. A ver, Silvina. No me acuerdo, profe. ¿Cómo que no te va a acordar? A ver, Ayelén.
Ayelén. Un poco. Profe, ¿el ácido Profe. carbónico se disociaba en agua y dióxido de carbono, era? Por supuesto, es esto. Eso sería el ácido carbónico, ¿no es cierto? Perdón. Sería carbono, oxígeno 3, hidrógeno 2. Se va a disociar y va a dar esto con la carga negativa más el protón. Tendría que ponerlo todo en mayúscula, con su carga positiva, ¿no es cierto? Entonces lo que está dando es ion bicarbonato y protón. Acá lo que vino en realidad, vamos a poner mayúscula para que se pueda ver bien, acá lo que vino en realidad es esto. Es bicarbonato de sodio. ¿Está bien? Este es el que se va a disociar. Entonces, va a quedar Falta así. la H. Profe. ¿Eh? Ah, me falta Falta la H, el bicarbonato. Espérate que no lo puedo poner. CO3HNA. Ahí está. Ahí está. Eso se va a disociar y va a quedar esto. ¿No es cierto? El sodio este lo va a tomar el acetato y va a formar... espérate. Tengo que admitir acá, aguántenme un cachito, que no me... No, me sale que... Ahí está. Este sodio, que se disoció del bicarbonato, este sodio va a venir a parar al acetato o al propionato o al butirato para hacer acetato, butirato o propionato de sodio. Pero el protón, sí,